Este videotutorial ha sido realizado por Alberto Hermosilla García, con DNI 1457-3227J, del campus de Elche, en su segundo grupo de la tarde, de la especialidad de Matemáticas, para la asignatura Innovación Docente e Introducción a la Investigación Educativa. A continuación, vamos a describir el desarrollo del temario. El videotutorial hace referencia al bloque 4 sobre geometría, destinado al segundo curso de la educación secundaria obligatoria, que podemos denominar espacio y formas. Se va a dividir en 5 sesiones de 55 minutos, donde se hará referencia al contenido curricular y al contenido específico de área de cada uno de ellos. En la primera sesión hablaremos de los triángulos. En la segunda sesión trabajaremos las relaciones de semejanza y sus aplicaciones. En la tercera sesión trataremos sobre algunos elementos básicos de la geometría del espacio y especialmente sobre los poliedros. En la cuarta sesión hablaremos de los cuerpos redondos y los sólidos de revolución. Y en la quinta sesión haremos un compendio de aplicaciones prácticas obtenidas de las 4 sesiones anteriores. Sigue el tutorial analizando los objetivos generales y específicos de etapa. También comentaremos las competencias básicas implicadas y la justificación de la innovación que se presenta en el actual videotutorial. Analizaremos los criterios de evaluación implicados, los materiales y recursos necesarios y empleados, y para finalizar, en la bibliografía enunciaremos los documentos que nos han servido de referencia y apoyo. En la primera sesión trataremos el contenido curricular siguiente: los triángulos, su definición y clasificaciones, las propiedades y elementos geométricos de los triángulos y, como punto principal y a destacar, el teorema de Pitágoras. Termina la sesión con una serie de ejercicios de autoevaluación y con una información adicional para desarrollar el temario. En todas estas páginas aparecen una serie de enlaces que están remarcados en color azul, que nos llevan a páginas adicionales donde se desarrolla más profundamente la materia correspondiente. Se relacionan a continuación los contenidos específicos de área de la primera sesión. En la segunda sesión trataremos sobre el contenido curricular que tiene que ver con las relaciones de semejanza y, de forma especial, el teorema de Tales y sus aplicaciones prácticas. Además, trataremos sobre la ampliación y reducción de figuras. Podremos realizar una serie de ejercicios para afianzar los conocimientos y dispondremos de información adicional del temario. Los contenidos específicos de área de la segunda sesión se indican a continuación. En la tercera sesión vamos a tratar sobre los elementos básicos de la geometría del espacio: rectas, planos, diedros y sus tipos. Definiremos los prismas regulares y sus desarrollos. De igual forma, veremos las pirámides regulares y sus desarrollos. Para asimilar los contenidos, trabajaremos con unos ejercicios de autoevaluación. Para tener más información, se juntan una serie de enlaces. Se citan ahora los contenidos específicos de área de la tercera sesión. En la sesión 4 estudiaremos el cilindro, el cono y la esfera, así como sus correspondientes desarrollos, cálculo de áreas y volúmenes. También analizaremos otro tipo de cuerpos de revolución y construiremos cuerpos de revolución a partir de su desarrollo plano. Realizaremos los ejercicios de autoevaluación y podremos consultar más información. Los contenidos específicos de área de la cuarta sesión se citan a continuación. En la quinta sesión vamos a ver una serie de aplicaciones prácticas como resumen de los conocimientos anteriores.
Además del cálculo de longitud de superficies y volúmenes, en su caso de poliedros y de superficies circulares, aprenderemos a calcular alturas de edificios, árboles, objetos en función de su sombra o mediante el uso de un espejo. También manejaremos las escalas y aprenderemos a utilizarlas en la utilización de mapas, planos y maquetas. Utilizaremos también el Google Maps para medir distancias, usar escalas y asimilar espacios a figuras geométricas. Como resumen de esto, haremos el cálculo de la superficie del Mar Menor asimilándola a un triángulo rectángulo. Y también haremos ejercicios adicionales para cálculos aproximados de superficies de distintas figuras. Las aplicaciones prácticas correspondientes a los contenidos específicos de área de la quinta sesión se relacionan a continuación. Entre los objetivos generales de etapa hemos tratado de aplicar la geometría a la vida diaria, distinguir las figuras planas que nos encontramos cada día y saber sus características, resolver situaciones empleando las matemáticas utilizando los mejores recursos disponibles, utilizar las nuevas tecnologías para realizar cálculo y obtener información que nos ayuden a aprender más y mejor, asimilar los conocimientos adquiridos para poder utilizarlos de forma productiva cuando nos interese, considerar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tener una actitud positiva para la resolución de problemas, que mejorará nuestra autoestima. Entre los objetivos específicos de etapa que hemos adquirido están los conceptos básicos de geometría y el cálculo del perímetro, área y volumen de diversas figuras geométricas. Hemos asimilado las relaciones de semejanza, el teorema de Tales y sus aplicaciones prácticas. Hemos manejado las escalas y su uso en planos y mapas. Las competencias básicas a las que nos hemos aproximado en estas 5 sesiones han sido: competencia para saber cómo aprender, competencia cultural y artística, hacer uso eficaz de las tecnologías a nuestra disposición, aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Hemos aprendido geometría, hemos mejorado nuestra autoestima y nuestra iniciativa personal. El tutorial es innovador en los siguientes apartados. Es innovador en el currículum al introducir la medición aproximada de áreas, al utilizar Google Maps para medición en mapas y la utilización del origami para construir en papel diversos sólidos. Es innovador en cuanto al uso de tecnologías de información al utilizar Google Maps, AutoCAD 360 y 3D. Es innovador para realizar la evaluación al utilizar conjuntamente rúbricas de Rubistar y corubrics y formularios de Google para plantear los textos y su corrección. Es innovador en los materiales, siendo un ejemplo de ello este tutorial. Y como resumen, podemos decir que este tutorial va a formar parte de un blog educativo y que además va a ser parte de una clase de Classroom de Google. Para realizar la evaluación vamos a utilizar una rúbrica adaptada de Rubistar y el programa de valoración Corubrics junto con los formularios de Google. En la hoja de rúbricas se adjuntan los conceptos a valorar, los criterios de valoración y la ponderación de pesos de cada concepto. Hemos utilizado para la realización de esta presentación una serie de referencias indicadas en la bibliografía. Además, hemos utilizado Google Maps, GeoGebra, AutoCAD 360 y Lucidchart para hacer diagramas. En la elaboración hemos utilizado PowerPoint, Extra Screen, Movie Maker y el editor de YouTube. Para buscar información adicional hemos utilizado SlidShare, Edmodo, EducaPlay, Feedly y TED-Ed. Para terminar,
Adjuntamos como bibliografía la siguiente serie de enlaces que hemos utilizado.